¿Alguna vez te has preguntado, ¿podrían los seres queridos que has perdido en tu vida estar tratando de decirte algo, especialmente cuando se acerca la Navidad? Una inquietud sin causa en la noche, un recuerdo repentino o un peso inexplicable en tu corazón. El Padre Pío solía decir que estas señales no eran casuales. Según él, los difuntos esperaban 3 cosas fundamentales de los vivos antes de Navidad. Y si estas 3 cosas no se cumplían, afectaría no solo a ellos, sino también a nuestro equilibrio espiritual. Si este tema resuena contigo, puedes escribir tu primer pensamiento en los comentarios mientras ves el video. Este es el primer paso para involucrarse conscientemente con lo que se dice. El Padre Pío solía decir que la frontera entre la vida y la muerte es mucho más permeable de lo que la gente piensa. Según él, los difuntos envían señales invisibles pero profundamente sentidas a los vivos, especialmente cuando se acercan los tiempos sagrados. Estas señales no hablan en voz alta, no se imponen ni asustan. Al contrario, a menudo son silenciosas. Entraba en la mente como un pensamiento, tocaba el corazón como un sentimiento y a veces se manifestaba como una inquietud inexplicable o un recuerdo repentino. El Padre Pío describió esto como llamadas silenciosas y enfatizó especialmente que estas llamadas no eran accidentales, porque según él, el alma no rompe completamente los lazos después de dejar el cuerpo. Aún encuentra maneras de llegar a los lugares y personas con los que está conectada amorosamente, especialmente a aquellos que viven la fe. Dijo que estas llamadas se acentuaban aún más en los días previos a la Navidad, porque este periodo era un momento en el que la conexión con los reinos espirituales era más sensible y abierta. La gente solía justificar estos sentimientos con fatiga, estrés o recuerdos. Sin embargo, el Padre Pío explicó que esta negación conducía a la ceguera espiritual y que ahí era donde comenzaba el verdadero peligro. Dijo que cuando las llamadas silenciosas no se escuchaban ni se tomaban en serio, se creaba una pesadez indescriptible en los hogares, la paz desaparecía lentamente y no se podía encontrar la razón. Porque el problema no estaba afuera, sino en el descuido de las conexiones invisibles. La advertencia del Padre Pío comienza aquí. Si sientes un anhelo repentino, una culpa inexplicable, inquietud nocturna o una opresión inexplicable en el corazón, no la reprimas de inmediato. No se trata de debilidad, sino de una llamada a la conciencia. Quería que la gente se detuviera y escuchara estas llamadas en lugar de temerlas. Escuchar no se trata de quedarse anclado en el pasado. Escuchar se trata de reconocer que aún existen conexiones inconclusas. Porque según el Padre Pío, los difuntos no exigen nada de los vivos, solo quieren ser recordados, comprendidos y debidamente honrados. Esta advertencia no es amenazante, sino protectora. Describió cómo cambiaba el ambiente en los hogares al atender estas llamadas silenciosas, cómo la gente sentía una ligereza interior y cómo los días previos a la Navidad eran particularmente más tranquilos y significativos. Según él, reconocer estas señales era el primer paso hacia la madurez espiritual. Ignorarlas, en cambio, abriría la puerta a una inquietud inexplicable que pesaba sobre el alma. Por eso el Padre Pío siempre nos recordaba: todo sentimiento que surge en silencio no es en vano. Algunas llamadas no gritan para ser escuchadas, simplemente esperan que el corazón se abra de verdad. Además, el Padre Pío decía que estas llamadas silenciosas a menudo surgen en los momentos más cotidianos de la vida diaria. Para él, no era casualidad fijarse en una fotografía, pensar de repente en un nombre que no se recordaba en años o sentir la necesidad de encender una vela sin motivo. Eran los intentos del alma por conectar con la conciencia. La mente humana a menudo no puede explicar estas conexiones lógicamente, porque estas llamadas hablan directamente al corazón, no a la mente. Por lo tanto, el Padre Pío aconsejaba aceptar estos sentimientos sin culpa ni miedo. Aceptar no significa comprender inmediatamente el propósito de la llamada,
Simplemente significa decir, estoy aquí y te escucho. E incluso este simple acto de aceptación crea un equilibrio significativo en el orden espiritual. Otro punto que destaca en las enseñanzas del Padre Pío es este. Cuando las llamadas silenciosas no se escuchan, no solo los difuntos, sino también los vivos sufren, porque cada conexión ignorada, con el tiempo, se transforma en tensión interna. No se puede entender la razón, pero la paz disminuye, la paciencia disminuye y un cansancio indescriptible se instala en el corazón. Según el Padre Pío, lo primero y más fundamental que los difuntos esperan de los vivos antes de Navidad es ser recordados. Sin embargo, el recuerdo mencionado aquí no es un simple recuerdo ni un breve pensamiento. Es una intención consciente, una actitud sincera y sobre todo un recuerdo complementado con la oración. El Padre Pío solía decir que muchas personas, tras perder a sus seres queridos, solo los recuerdan con añoranza, pero con el tiempo descuidan la oración por ellos. Según él, esta negligencia no significa una ruptura total del vínculo, sino que lo debilita, porque la oración es la forma más pura y poderosa de comunicación entre los vivos y los difuntos. Incluso una oración breve y silenciosa encuentra gran respuesta a nivel espiritual. El Padre Pío dijo, un alma encuentra consuelo incluso en una sola oración sincera ofrecida por ella, y no lo dijo metafóricamente, sino basándose en su experiencia vivida. Las almas que desean ser recordadas no esperan monumentos ni largos discursos. Lo verdaderamente importante para ellas es ser recordadas con amor, aunque sea por un instante, y ser encomendadas a Dios. Por eso, el Padre Pío recomendaba rezar por los difuntos, especialmente en los días previos a la Navidad, ya sea temprano por la mañana o antes de dormir. Son momentos en los que la mente está más tranquila, el corazón más abierto y la oración tiene una intención más clara. No hay necesidad de buscar palabras complejas durante la oración. Unas pocas frases sinceras a veces son más efectivas que horas de lectura. Incluso decir, te lo encomiendo, abre una puerta espiritual. Según el Padre Pío, posponer u olvidar la oración no es malicioso. Sin embargo, poco a poco agobia el alma, porque cada recuerdo no rezado conlleva una conexión perdida. Esta deficiencia puede manifestarse con el tiempo como inquietud, culpa o una inexplicable agitación interior. En este punto, la oración se convierte en una sanación no solo para los difuntos, sino también para los vivos. El Padre Pío describió cómo cambiaba el ambiente en los hogares de quienes rezaban. Las noches se volvían más tranquilas y sentían una ligereza interior, especialmente al acercarse la Navidad. Según él, esta ligereza no es accidental. Cada oración realizada correctamente establece equilibrio en el orden espiritual. Las almas que desean ser recordadas y por las que se ora lo hacen en silencio, no para asustar ni perturbar a los vivos, sino para recordarnos este equilibrio. Por eso, el Padre Pío enseñó, no eviten pensar en lo que han perdido, pero no lo hagan solo con tristeza. Completen el recuerdo con la oración, porque la oración transforma el anhelo en esperanza, la separación en entrega, y esta entrega es uno de los estados que mejor se adapta al espíritu de los días previos a la Navidad. El Padre Pío también enfatizó especialmente que la oración no son solo palabras, es una postura y una intención. A veces, una persona no encuentra las palabras, se le traba la lengua o no sabe qué decir. En esos momentos, incluso permanecer en silencio, mirando a Dios con sincera devoción, cuenta como oración. Según él, lo que importa no son las frases que salen de los labios, sino a dónde se dirige el corazón. Por eso, advirtió a quienes decían no sé rezar, diciendo que esto no es una excusa, porque recordar y orar no es una técnica aprendida, sino una llamada natural desde el interior. Quienes atienden a esta llamada, sin saberlo, entran en un orden espiritual. En muchos casos descritos por el Padre Pío, las personas que oraban regularmente por los difuntos experimentaron cambios pequeños pero profundos en sus vidas. Un estado mental más paciente,
una disminución de los arrebatos repentinos de ira, un sueño más profundo por la noche. Estos no se presentaron como grandes milagros, más bien se vieron como el cumplimiento de lo que estaba destinado a ser, porque según él, la oración restablece el equilibrio en una balanza rota. La inquietud creada por un alma olvidada se suaviza con la oración. Las cargas que lleva el corazón de los vivos se alivian. Por lo tanto, el Padre Pío definió la oración no solo como un deber, sino también como una bondad que uno se hace a sí mismo. El Padre Pío dijo que las oraciones ofrecidas durante el período previo a la Navidad tenían un significado especial. Estos días son un momento en el que uno puede volverse más fácilmente hacia el interior y está más inclinado a reconciliarse con el pasado. Cada oración ofrecida por los difuntos ilumina no solo sus almas, sino también el futuro de los vivos. Porque recordar no se trata de quedarse en el pasado. Recordar correctamente se trata de caminar hacia el futuro con un corazón más puro. Según el Padre Pío, cuando una persona aprende a recordar a quienes ha perdido mediante la oración, forja una conexión más profunda, no solo con los difuntos, sino también con su propia vida. Esta conexión es la forma más silenciosa y a la vez más poderosa de acercarse al verdadero significado de la Navidad. Según el Padre Pío, la segunda petición que los difuntos esperan de los vivos antes de Navidad es la más difícil para la mayoría: perdonar y liberarse de las cargas. Porque el perdón no se trata solo de la otra parte, también requiere afrontar el peso que uno lleva dentro. El Padre Pío solía decir que muchas almas se sienten más afligidas tras dejar este mundo por agravios sin resolver, palabras no dichas, discusiones sin resolver, arrepentimientos ocultos. Estos no permanecen solo en la mente de los vivos, continúan a través de vínculos espirituales. Según él, toda emoción no perdonada es como una cadena invisible, ata tanto al difunto como a los vivos e impide la sensación de libertad. Por lo tanto, el Padre Pío enseñó que el perdón no es una cuestión de emoción, sino una decisión consciente. Una persona puede elegir perdonar incluso cuando no se siente preparada, porque perdonar no se trata de aprobar lo sucedido, sino de decidir no llevar más la carga. Mucha gente piensa que el perdón es una debilidad, pero según el Padre Pío, el perdón es una fortaleza espiritual. La fortaleza no reside en la venganza, es la valentía de soltar. Todo resentimiento no perdonado, con el tiempo, se transforma en tensión en el mundo interior de la persona. Esta tensión a menudo se manifiesta como una inquietud inexplicable, arrebatos repentinos de ira o una sensación constante de agotamiento. Se busca la causa en el mundo exterior, pero la raíz está en el interior. El Padre Pío solía decir que los sentimientos no resueltos sobre los difuntos se sienten con mayor intensidad, especialmente en los días previos a la Navidad. Esto se debe a que este periodo es un momento en el que los temas de la familia, la unidad y el amor se intensifican. Cualquier emoción reprimida aflora con mayor facilidad en esta intensidad. Por eso, el perdón no es solo una cuestión del pasado, sino también necesario para la paz del presente. El Padre Pío también enfatizó específicamente que el perdón no necesariamente tiene que expresarse a la otra parte. Algunos actos de perdón son silenciosos, otros se comparten solo con Dios. Lo que importa es liberar la carga que se guarda en el corazón. Incluso para quienes no pueden decir «te perdono» en voz alta, una intención sincera es suficiente. Cada liberación realizada con esta intención genera una liberación en el orden espiritual. En muchos casos presenciados por el Padre Pío, se describe cómo la atmósfera en los hogares de quienes deseaban perdonar cambió, las relaciones se suavizaron y, en particular, las noches se volvieron más tranquilas. Estos cambios no ocurren milagrosamente de repente, son lentos y silenciosos, como el perdón mismo. Porque el perdón no es un acto ruidoso, sino un profundo movimiento interior. Quien da este paso antes de Navidad ofrece un regalo no solo al difunto, sino también a sí mismo.
A medida que las cargas se alivian, el corazón se aligera y al ser más ligero, se abre más. Según el Padre Pío, el perdón es el camino más corto para liberar el alma. Por lo tanto, desaconsejó posponer el perdón, porque cada perdón pospuesto hace que la carga sea un poco más pesada. Si aún sientes resentimiento sin resolver, reconócelo en lugar de reprimirlo. Incluso este reconocimiento es el primer paso hacia la liberación. Y recuerda, el perdón no cambia el pasado, pero aligera la carga del futuro. El Padre Pío también afirmó explícitamente que el proceso del perdón a menudo no se completa en un instante. Una persona puede decir, perdono un día, pero la carga en el corazón puede no disiparse por completo de inmediato. Esto no es un fracaso. Según él, el perdón a veces progresa capa por capa. Primero viene la intención, luego el ablandamiento y finalmente la verdadera liberación. Por eso, el Padre Pío aconsejaba a las personas ser pacientes consigo mismas. Un corazón que tiene la intención de perdonar ya está en el camino correcto. Con el tiempo, esta intención se transforma en una disolución silenciosa en el mundo interior, y la persona comienza a sentirse más ligera sin darse cuenta. Otro punto que el Padre Pío enfatizó especialmente fue este. El perdón no solo se dirige a los demás. A menudo uno necesita perdonarse a sí mismo. Pensamientos como, ojalá hubiera hecho esto, no debería haber dicho aquello, podría haber sido diferente, suponen una pesada carga para los vivos tras la muerte de un ser querido. Cuando esta carga se combina con sentimientos de culpa, dificulta aún más el perdón. El Padre Pío decía que estos monólogos internos cansan el alma y que el primer paso para perdonar es mostrar compasión hacia uno mismo, porque una persona no puede liberar verdaderamente a otro sin perdonarse a sí misma. Finalmente, el Padre Pío también enseñó que el perdón tiene una recompensa tangible. Según el Padre Pío, la tercera petición que los difuntos esperan de los vivos antes de Navidad suele ser la menos notada, pero la de mayor impacto: el respeto al orden sagrado. Esta petición no se limita a la sensibilidad religiosa, sino que también concierne a la reorganización del hogar y del mundo interior del individuo. El Padre Pío enseñó que lo sagrado se pierde en el desorden, y que el respeto se demuestra no solo con palabras, sino también a través del orden. Cruces abandonadas al azar en las casas, rosarios polvorientos, objetos sagrados amontonados en cajones eran, en su opinión, reflejo de la inconsciencia. El problema no era la existencia de estos objetos, sino el hecho de que el significado que se les atribuía se olvidaba con el tiempo. Porque cuando lo sagrado no se recuerda ni se preserva con cuidado, se silencia. Este silencio perturba el equilibrio espiritual del hogar. El Padre Pío buscó la razón por la que muchas personas sienten una inexplicable inquietud en sus hogares. Cuando se altera el orden sagrado, incluso si una persona no es consciente de ello, comienza a experimentar un desajuste interior. Esto se manifiesta como tensión, impaciencia y una constante sensación de incompletitud. Según él, la esencia de la tercera petición es esta: hacer espacio para lo sagrado de nuevo. Esto no requiere rituales grandiosos y complejos. Pasos pequeños, pero conscientes, son suficientes. Colocar una cruz respetuosamente a la entrada de la casa, guardar un rosario en un lugar limpio del dormitorio, separar los objetos sagrados del caos de la vida cotidiana. Cada uno de estos es una expresión silenciosa de aquí hay espacio para lo sagrado. El Padre Pío decía que esta disposición cobra especial importancia en los días previos a la Navidad, porque la Navidad no es solo una celebración externa, sino un tiempo de preparación interna. El orden de la casa refleja el estado de ánimo de uno, y el estado de ánimo de uno nutre la atmósfera del hogar. Cuando se respeta el orden sagrado, este ciclo comienza a funcionar en una dirección positiva. En muchos casos, presenciados por el Padre Pío, se dice que las personas que restablecieron el orden sagrado en sus hogares pronto sintieron una atmósfera más tranquila. Las discusiones disminuyeron, las noches eran más tranquilas y cualquier inexplicable pesadez en la casa se disipó gradualmente.
Estos cambios no son dramáticos, son tranquilos y naturales, porque el orden sagrado no funciona con ruido, sino con continuidad. El Padre Pío también enfatizó que los objetos sagrados no son meros adornos, adquieren significado con la intención. Una cruz impacta no solo por colgar en la pared, sino por la entrega que se recuerda cada vez que se la mira. Un rosario tiene valor no por su uso, sino por la oración consciente que lo acompaña. Por lo tanto, el respeto por el orden sagrado debe entenderse como un cuidado no de los objetos en sí, sino de su significado. Quien cumple esta tercera petición, antes de Navidad, responde no solo a la llamada del difunto, sino también a la llamada de su propio mundo interior. Porque todo hogar que hace espacio para lo sagrado también abre la puerta a la paz. Según el Padre Pío, este orden es uno de los pasos más poderosos para reparar silenciosamente el vínculo entre los vivos y los difuntos. El Padre Pío también enfatizó específicamente que el respeto por el orden sagrado no se limita a la disposición física del hogar. Según él, el verdadero orden comienza en la actitud interior de una persona hacia lo sagrado. Cambiar la ubicación de los objetos sagrados, limpiarlos o reservarles un lugar especial era importante. Sin embargo, todo esto estaría incompleto sin el apoyo de una intención interior. Por lo tanto, el Padre Pío aconsejaba que, al realizar estos arreglos, se actuara con unos segundos de pausa, un breve giro interior y una atención consciente, porque cada pequeño gesto ayudaba a alinear el corazón en la misma dirección. Además, el Padre Pío decía que el respeto por el orden sagrado también se sentía entre los miembros de la familia. La reverencia mostrada a lo sagrado en el hogar se reflejaría, con el tiempo, en el lenguaje, el comportamiento y las relaciones. Las personas comenzarían inconscientemente a usar un tono más suave, la paciencia aumentaría y los pequeños asuntos dejarían de magnificarse. Este cambio no se produjo mediante la imposición de reglas, sino mediante una transformación del ambiente espiritual del entorno. Según el Padre Pío, el orden sagrado fortalece el centro invisible pero perceptible del hogar. Y a medida que este centro se fortalece, los lazos familiares también se apaciguan. El Padre Pío nos recordaba que este arreglo, antes de Navidad, no era un fin, sino un comienzo. Respetar el orden sagrado no es una mera preparación temporal para un período específico. Es un estado de conciencia duradero que uno puede llevar a la vida. Una vez establecida esta conciencia, lo sagrado se convierte en parte natural de la vida diaria y ya no necesita recordatorios. Según el Padre Pío, este estado promueve la paz espiritual tanto de los vivos como de los difuntos, porque todo espacio sagrado, preservado con respeto, produce equilibrio y paz de forma silenciosa pero constante. Los relatos de quienes escucharon atentamente las enseñanzas del Padre Pío y aplicaron conscientemente estos tres pasos: recordar y orar, perdonar y liberar cargas, y respetar el orden sagrado en sus vidas, fueron sorprendentemente similares. Esta similitud indicaba mucho más que una simple coincidencia, pues los relatos no consistían en grandes milagros, eventos espectaculares ni transformaciones dramáticas. Al contrario, el cambio fue silencioso, pero profundo. Lo primero que notaban solía ser la atmósfera de la casa. La gente lo describía como si la casa se hubiera vuelto más ligera. La inexplicable pesadez que se sentía al entrar en la habitación se aliviaba y la respiración se hacía más fácil. El Padre Pío explicó esto como la restauración del equilibrio espiritual. Según él, cuando se toman las medidas correctas, comienza una disolución en el orden invisible, y esta disolución se refleja en el entorno físico. En la mayoría de los testimonios, el segundo cambio notable se refería al sueño. Personas que habían sufrido durante mucho tiempo noches sin descanso, despertares frecuentes o fatiga, describían experimentar un sueño más profundo e ininterrumpido. Los sueños se volvieron más tranquilos, las noches dejaron de ser aterradoras y las mañanas comenzaron con más serenidad. Según el Padre Pío, esto no era casualidad, porque un corazón aliviado por el perdón y la oración ya no tenía que defenderse durante toda la noche.
En tercer lugar, las personas notaron una mayor dulzura en su mundo interior. Quienes se enojaban con facilidad, se obsesionaban con nimiedades o estaban constantemente inquietos, decían que se habían vuelto más pacientes con el tiempo. Este cambio no parecía el resultado de un esfuerzo consciente. Era como si algo se hubiera resuelto internamente, como si se hubiera aliviado la carga. El Padre Pío enfatizó este punto. Cuando el espíritu se alivia, las conductas se suavizan espontáneamente. Otro punto común observado en los testimonios fue el cambio en las relaciones. El tono de las discusiones familiares disminuyó, los viejos problemas se plantearon con menos frecuencia y las personas se volvieron más comprensivas. Esto a menudo sucedía de forma imperceptible. Nadie tomaba una decisión diciendo, ahora estamos mejor. Pero cuando el ambiente espiritual en casa cambió, las relaciones se adaptaron a esta nueva atmósfera. Cuando el Padre Pío dijo que la restauración del orden sagrado afecta no solo al individuo, sino a todo el hogar, se refería precisamente a esto. Quizás el aspecto más impactante de las experiencias vividas fue que las personas comenzaron a sentir menos miedo interiormente. La culpa, el arrepentimiento o los sentimientos reprimidos, especialmente los relacionados con el difunto, fueron perdiendo fuerza gradualmente. Las personas aprendieron a vivir sin olvidar por completo el pasado, pero sin dejarse aplastar por él. Según el Padre Pío, esta fue una de las señales más claras de perdón y liberación, porque el verdadero perdón no borra el recuerdo, lo alivia. Muchas personas que dieron estos 3 pasos antes de Navidad han descrito haber vivido este período con mayor calma, significado e introspección. La ansiedad disminuye, las expectativas se simplifican y el corazón no se concentra en más, sino en menos, pero en cosas más profundas. Según el Padre Pío, el valor de las experiencias vividas reside en esto, porque estos cambios pueden parecer pequeños desde fuera, pero en el mundo espiritual las transformaciones más duraderas suelen ser las más silenciosas. Esto es exactamente lo que sucede cuando se aplican estos 3 pasos. La vida no cambia drásticamente, pero uno comienza a caminar por ella con más ligereza. Y según el Padre Pío, la verdadera sanación comienza precisamente aquí. Otro hilo conductor en los testimonios compartidos por quienes se reunieron en torno al Padre Pío fue un cambio en la percepción del tiempo. Quienes antes decían que los días eran lentos e incluso el periodo previo a la Navidad estaba lleno de fatiga, afirmaron que después de aplicar estos 3 pasos, experimentaron el tiempo con más calma y fluyó con mayor fluidez. La sensación de prisa disminuyó y la lista de tareas se volvió menos abrumadora. Según el Padre Pío, esto estaba directamente relacionado con el aligeramiento de las cargas espirituales. Cuando una persona comienza a resolver su mundo interior, el tiempo ya no ejerce presión, comienza a fluir con un ritmo más suave. Otra experiencia mencionada con frecuencia en los testimonios fue el fortalecimiento de la intuición. Las personas dijeron sentir con mayor claridad cuándo detenerse y cuándo actuar. Esto no se trataba de escuchar una voz o ver una señal extraordinaria. Era más bien una sabiduría interior tranquila. El Padre Pío atribuía esto a la reducción del ruido del alma. Cuando la agitación interior disminuye mediante la oración, el perdón y el orden divino, la persona puede discernir su propia intuición con mayor claridad. Según el Padre Pío, la Navidad es mucho más que un simple día marcado en el calendario. Él veía la Navidad no como un final, sino como un umbral, como una puerta. No todos los que la cruzan llegan al mismo lugar, porque lo que se encuentra al otro lado depende del estado en el que se llega. Por lo tanto, decía que los preparativos al acercarse la Navidad no deben dirigirse solo al mundo exterior. La verdadera preparación debe hacerse en el corazón y en el orden espiritual del hogar. Las 3 cosas que los difuntos desean antes de Navidad: ser recordados y orados, perdonar y liberar cargas y respetar el orden sagrado, son los elementos fundamentales que determinan el estado en el que nos acercamos a esta puerta. El Padre Pío enfatizó especialmente que estos 3 pasos no deben percibirse como deberes u obligaciones.
No son cosas que hacer, sino orientaciones que recordar. Porque si la Navidad es una puerta, para atravesarla no hay que aferrarse a lo que se posee, sino soltar ciertas cargas. Recordar no se trata de quedarse anclado en el pasado. Recordar correctamente se trata de confiar el pasado a Dios. Perdonar no es negar lo sucedido, es decidir no cargar más con la carga. Respetar el orden sagrado no es fingir, es devolver el sentido a la vida. Según el Padre Pío, cuando estas tres orientaciones se unen, los días previos a la Navidad dejan de ser un período de ajetreo y se convierten en una purificación silenciosa. La gente habla menos, pero siente más. Desean menos, pero agradecen con más intensidad. Este estado puede no ser perceptible desde fuera, pero abre un gran espacio en el mundo interior. Si la Navidad es una puerta, no hace falta ser perfecto para atravesarla, basta con la sinceridad. Encender una vela, rezar una breve oración, albergar una sincera intención de perdón, puede que parezcan pequeñas cosas, pero son las que abren la puerta. Este es el mensaje que el Padre Pío reitera con más frecuencia en sus enseñanzas. El alma se cura no con ruido, sino con sencillez. Y la Navidad es una invitación a recordar la sencillez. Quien acepta esta invitación establece una relación más honesta, no solo con quienes han fallecido, sino también con su propia vida. Si sientes una ligera sensación de quietud al ver este video hoy, préstale atención. Es una señal silenciosa de que estás a las puertas. Y recuerda, según el Padre Pío, las puertas no se abren por la fuerza, sino con la actitud correcta. La mejor preparación que puedes hacer ante la llegada de la Navidad es hacer que tu corazón sea un poco más sencillo, un poco más ligero y un poco más abierto. Este estado es el puente más silencioso y a la vez más poderoso, que llega tanto a los vivos como a los difuntos. El Padre Pío nunca pretendió asustar ni presionar a la gente con este último recordatorio. Al contrario, quería que la mayor sensibilidad interior que trae la Navidad se comprendiera correctamente. Según él, la mayor susceptibilidad del corazón al cambio durante estos días no es una debilidad, sino una apertura. Si llenamos esta apertura con ruido, aumenta la inquietud. Si la llenamos de silencio e intención, alcanzamos el equilibrio interior. Por lo tanto, aconsejó a todos tomar pequeños descansos en los días previos a la Navidad para disminuir conscientemente el ritmo, porque el alma solo puede escuchar verdaderamente cuando se calma. Otro punto que el Padre Pío enfatizó fue este. Estos tres pasos no solo se dan en Navidad, sino que la Navidad es un poderoso espejo para reconocerlos. Durante este periodo, las personas ven con mayor claridad las cargas que han cargado durante todo el año, los resentimientos que han pospuesto perdonar y el orden sagrado que han descuidado. Esta comprensión puede ser dolorosa, pero es precisamente esto lo que sana. Lo que se ve ya no está oculto, y todo lo que se ve se vuelve transformable. Según el Padre Pío, la gracia de Dios se manifiesta cuando encuentra la conciencia humana. El Padre Pío enfatizó particularmente que nadie debería sentirse inadecuado ante la llegada de la Navidad. En lugar de pensar, debería haber hecho más, sugirió preguntarse, ¿qué tan sincero soy hoy? Porque la Navidad no es una competencia, sino una invitación. Para responder a esta invitación no se necesita ser perfecto. La honestidad es suficiente. Sí, después de escuchar esto, surge en ti incluso una pequeña intención. Basta. Cada paso dado con esta intención abre la puerta un poco más. Y cuando la puerta se abre, lo que entra suele ser una paz más tranquila, pero mucho más profunda de lo que esperábamos. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido tan profundo y orientador.